Entonces, mis hermanos, mis hermanas, el próximo domingo ya comienza la Semana Santa. O sea, solo falta una semana más para prepararnos para conmemorar la semana más importante y más santa en la historia del mundo, fíjate. En el Evangelio de hoy, en el cual me quiero enfocar, que viene de según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33, nos presenta a un grupo de griegos, o sea, a un grupo de extranjeros que habían llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua. Aquí las hermanas Trinidad y Teresa y yo somos extranjeros. Ustedes los beliceños ya son de aquí. Nosotros somos los visitantes, por decir. Pero aquí llegó un grupo de extranjeros también a la fiesta de Pascua. Y estos extranjeros se le acercaron a uno de los 12 apóstoles, a Felipe, y le pidieron en el versículo 21, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Qué linda petición. Imagínense, ver a Jesús. A ver, todos repitan después de mí esta petición. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Todos. Quisiéramos ver a Jesús. ¿Y cómo le respondías tú a ellos? Algunos dijeron, ni idea. Pero a otros dijera, a ver. O dijera, no, mejor hable con las hermanas o con el padre. O quizá tú un día vas a poder decir, a ver, venga. Yo ya sé dónde encontrar a Jesús porque yo lo encontré. A ver, mira, ven, vamos a Retiro Nueva Vida. O ¿sabes qué? Ven conmigo, vamos a abrir la Biblia a este versículo, te lo quiero leer. O ¿sabes qué? Vamos a leer juntos los evangelios. O ¿sabes qué? Deja yo rezo por ti ahorita. Vamos a rezar y vamos a encontrarlo ahorita, así en la oración. O le dices, ven conmigo y vamos juntos al Santísimo Sacramento y allí te voy a introducir a Jesús. Versículo 22 luego dice, Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Felipe no quería ir solo, se fue a visitar a Andrés. O sea, ellos juntos fueron a decírselo a Jesús. Esto es significante, hermanos, porque Felipe y Andrés eran los únicos dos discípulos, de los 12 discípulos, que tenían nombres griegos. Fíjate. Entonces, los otros eran hebreos. Esto significa que ellos probablemente hablaban ¿qué lenguaje? Griego. Y entonces los griegos se le acercaron a estos dos discípulos. O sea, se acercaron a los discípulos que ya hablaban el lenguaje de ellos. ¿Sí me explico? Lo mismo hoy. Aquí en San Pedro hay gente de muchas partes del mundo, fíjate. Y algunos, espero que muchos, quieren conocer a Jesús. Aquí en San Pedro llegan de muchos lugares. ¿Cuándo fue la última vez que tú introduciste a alguien a Jesús? Hermano, pide esa gracia para que gente te vea a ti como una puerta a Jesús. Cuando alguien ve a las hermanas, dice, no, aquí introdúceme a Jesús, hermana. Espero que lo mismo conmigo, pero Jesús quiere verte a ti como una puerta para encontrar a Jesús. Que tú seas esa puerta para que otros encuentren a Jesús. Y fíjate, lo normal fuera que Jesús respondiera, está bien, diles que pasen. Pero fíjate que así Jesús no respondió. Vamos al versículo 23, dice así, Él dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Oye, qué respuesta más extraña, ¿verdad? Hasta parece un poco exagerada, como que fuera de proporción con la petición. Mira, estos extranjeros te quieren conocer, Jesús. Mira, vamos a analizar más detalladamente porque es una respuesta bien profunda esta. La primera cosa que Jesús dijo fue, ha llegado la hora.
¿Pero la hora de qué? En el Evangelio según San Juan, esta frase, la hora, se menciona 17 veces, fíjate. Es algo importante en el Evangelio de San Juan. Por ejemplo, en la boda de Caná, María le dijo a Jesús que ya se les había acabado el vino. Y Jesús le respondió a su mamá: mujer, todavía no ha llegado mi hora. En otras palabras, esta no es mi boda. En mi boda va a haber mucho vino, es verdad, pero esta no es mi boda. O por ejemplo, una de las veces que Jesús estaba en el templo y lo querían arrestar, pero dice la Biblia, nadie lo arrestó porque todavía no había llegado su hora. Pero en el Evangelio de hoy Jesús dice, ya llegó la hora. Pero, ¿qué es esta hora? Fíjate, esta es la hora para el sufrimiento y muerte de Jesús. Esta es la hora de juicio para Satanás. Esta es la hora de su matrimonio. Pero con Jesús su matrimonio era morir para su esposa. Esta es la hora del nuevo vino en su sangre. Esta es la hora que Jesús va a ser sacrificado y glorificado por el Padre. Esta es la hora que Jesús se va a revelar quién realmente es el Hijo de Dios. Esta es la hora cuando pecadores de todas las naciones, incluyendo nosotros aquí en San Pedro, podemos regresar a Dios y ser perdonados. Y todo esto, hermanos, comenzó con una simple petición de un extranjero: quisiéramos ver a Jesús. La petición de esos extranjeros fue la señal para Jesús de que ya había llegado la hora. Hermano, yo no sé si tú te sientas extranjero aquí en la iglesia o extranjero en la familia de Dios, pero cuando alguien que tiene muchos años lejos de Dios, quizá alguno de ustedes, o lejos de los sacramentos, o lejos de Jesús, de repente se quiere acercar y dice, quisiéramos conocer a Jesús, quisiéramos ver a Jesús, esa es la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado en tu vida. Hermano, hermana, ¿de veras quieres ver a Jesús? ¿De veras quieres conocerlo? Estás en el lugar adecuado en este retiro de nueva vida. Y entonces también ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado en tu vida. Bendito Dios. Pero luego Jesús explica cómo va a ser glorificado. Vamos al versículo 24, dice así: les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Fíjate, ¿qué es lo que tiene que morir? Jesús dice, el grano de trigo. Un grano de trigo que muere, o sea, que se siembra y que se deshace, puede usarse para dos cosas: para producir otras semillas de trigo, o para hacer comida también, para hacer pan, ¿verdad? Luego el trigo se puede usar para hacer pan. Les pregunto, el pan que vamos a recibir y que vamos a consagrar y recibir sobre este altar en unos momentos y que se transforme en el cuerpo de Jesús, ¿está hecho de qué? De trigo. Hermanos, Jesús fue ese grano de trigo que murió por ti y por mí. Y su resurrección produjo dos frutos grandes. Primero, una cosecha de creyentes, espero nosotros. Y gracias a Dios nosotros somos parte de esa cosecha de creyentes. Pero también produjo pan de trigo para comer. La Eucaristía que nosotros recibimos en la misa es alimento de vida eterna. Y aquellos que creen por fe puedan ver a Jesús allí escondido. Esta Cuaresma, hermanos, es tiempo para sembrar, pero también para morir. Si en esta Cuaresma no has muerto a ti mismo en algo,
va a ser una pérdida de tiempo. Si no estás ayunando, o haciendo una penitencia, o haciendo un sacrificio de caridad, o sacrificio de oración, pues va a ser una pérdida de tiempo. Tienes que morir en algo. Ya no solo nos quedan ya 2 semanas de Cuaresma, esta semana y luego la Semana Santa, y los invito a que renueven y intensifiquen sus sacrificios durante las últimas 2 semanas. Los animo, ayunen, pan y agua, aviéntensela. Ayunen en algo, para que esta Cuaresma no sea una pérdida de tiempo. Al contrario, para que dé bastante fruto espiritual en tu vida, de formas que no entiendes el poder quizá del sacrificio y ayuno. Cuando morimos a nosotros mismos, Dios nos da nueva vida. Por eso este retiro se llama ¿cómo? Nueva vida. Porque quiere que la antigua vida muera, para que haya una nueva vida. Una vida de fe en Jesús. Una vida en Jesús, lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, si un esposo no está dispuesto a morir por su esposa, entonces ese matrimonio no va a producir mucho fruto, Cuando el esposo no está dispuesto ni a dejar de tomar o usar drogas, o no está dispuesto a casarse por la iglesia, entonces no está dispuesto pues ni a morir por su esposa, mucho menos. Y por eso no me extraña ver a matrimonios con muy poco amor y muy poca felicidad, porque ahí nadie está dispuesto a morir. O unos ejemplos más sencillos: si no estás dispuesto a abrirle la puerta del carro a tu esposa, o ayudarle a que se suba al golf court aquí en la isla, o a no dejar pelos ahí en el jabón, o limpiarle el excusado cuando termina, cosas chiquitas. Si el esposo no muere a sí mismo en cosas chiquitas por su esposa, pues mucho menos en cosas grandes. Y si no muere, entonces ese matrimonio no va a dar fruto de amor, ni de paz, ni de cariño, ni de respeto, ni de felicidad. Pero si ese esposo, como un grano de trigo, está dispuesto a morir por su mujer, en las cosas chiquitas y también grandotas, entonces prepárate, porque ese matrimonio va a producir una cosecha grande de amor y de respeto. Recuerdo la muerte de mi propio hermano Fernando. El día que mi hermano murió hace 35 años, fue también el primer día que yo verdaderamente recé de mi corazón. Ese fue el día que yo me puse a rezar a Dios. Fue el primer día en mi vida que yo le recé rosario, ni sabía cómo rezar el rosario. Fue el primer día que yo fui a misa porque yo quería ir, no porque mi mamá me arrastraba o me forzaba a ir allí. Y ya en los pocos meses yo fui a mi primer retiro en mi vida. Yo nunca había ido a un retiro que yo recuerda. Y la muerte de mi hermano despertó mi fe y comenzó mi conversión. O sea, la muerte de mi hermano dio gran fruto en mi vida. Yo por eso honro la muerte de mi hermano con mi vida, tratando de ser el mejor sacerdote que yo pueda ser. Pues te digo que de la misma manera Jesucristo murió por ti. Y su muerte puede dar gran fruto en tu vida, y por eso debemos de vivir vidas que honran su sacrificio. Porque su muerte da vida eterna para nosotros. Me recuerda de un canto que va así: si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Me recuerda que yo le canté eso en la cama muriéndose, cuando estaba muriendo mi mamá. Ay, cómo me hizo llorar ese canto. Pero luego Jesús dijo en el versículo 25: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo
se asegura para la vida eterna. ¿Qué te parece? O sea, Jesús literalmente usó la palabra aborrece a sí mismo. O sea, el que se odia a sí mismo. Imagínate. No tenemos que odiar, no manches, ¿quién quiere seguir a ese? Pero fíjate, te explico. Mira, la palabra aborrece o odio en griego es miseo. Y miseo, sobre todo en el idioma arameo que Jesús hablaba, no se refiere a las emociones o sentimientos de odio, pero a las actitudes, acciones y decisiones. O sea, la palabra odio en griego no es una emoción, pero es una orden de preferencia. O sea, cuando Jesús dice, el que se aborrece o odia a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna, significa que una persona que valora su vida en este mundo, más que la vida eterna, la pierde. Si tú valoras tu vida aquí en este mundo más que la vida eterna, olvídate, la vas a perder. En otras palabras, si alguna vez estás en una situación en la que tienes que tomar una decisión entre Dios y el amor más grande de tu vida aquí en el mundo, el amor humano pierde. Eso es lo que quiere decir. Si en un momento de decisión tu papá o tu esposa o esposo te dice, no quiero que seas sacerdote, o tus papás te dicen, no quiero que seas sacerdote, como me dijo a mí mi papá, pero Dios te dice, te estoy llamando a ser sacerdote. Entonces tú tienes que decir, lo siento papá, pero yo voy a hacer lo que Dios quiere. Si en un momento de decisión tú quieres voltear a la izquierda, pero Dios te dice, voltea a la derecha, ¿para dónde vas a voltear? Para la derecha, ¿verdad? Si un día tus amigos te dicen, o tu esposo o esposa te dice, haz esto, pero Dios te dice, haz aquello, ¿qué vas a decir? Lo siento amigos, o lo siento mi amor, los quiero, pero tengo que hacer lo que Dios quiere. En otras palabras, Dios no está en segundo lugar detrás de ti o detrás de nadie más, ¿eh? Entonces significa que debes amar a Dios y a Jesucristo muchísimo más que a ti mismo, mucho más que aún otras personas, que en tus acciones o decisiones, no tus sentimientos. Puede parecer que odias tu propia vida en este mundo. ¿Sí me explico? En otras palabras, en un momento de decisión, tú tienes que morir a tu voluntad y escoger la voluntad de Dios. Eso es precisamente morir a ti mismo, que produce una cosecha de vida eterna. Hermanos, yo acabo de llegar a San Pedro. Yo no escogí venir aquí. A mí me envió Dios a través de mis superiores. Yo les dije, ¿y dónde quiere que vayan? Pues a San Pedro. ¿Quieres ir? Esa es la voluntad de Dios para mi vida, para allá vamos. Y aquí estoy, para hacer la voluntad. Si yo fuera yo, a lo mejor me voy a otro lugar, pero esa no era mi voluntad, era la voluntad de Dios. Hermanos, el amor implica sacrificio. Y yo sé que no es fácil. A todos nos da miedo morir, o hasta más sufrir a nosotros mismos. Es normal. Hasta Cristo en el versículo 27 dijo así: ahora que tengo miedo. Fíjate, Jesús dice que él tenía ¿qué? Miedo. Jesús sintió miedo, pero luego dijo en el versículo 27 a 28, ya me rajé, mejor ya no la cruz, ya me dio miedo, ya me voy. ¿Jesús dijo así? No. Dijo, tengo miedo, pero luego el versículo 27 y 28 dice, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? Claro que no. Pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Ándale. Hermano, cuando la hora llegue en tu propia vida que tengas miedo,
Miedo de sufrir, miedo de morir, miedo de no encontrar trabajo, miedo de esto, miedo de aquel. Yo te invito que entonces, en lugar de rajarte, mejor reza así: Padre, dale gloria a tu nombre. Cuando tengas miedo de morir al alcohol o a las drogas o a tu vida antigua, ¿qué vas a rezar? Todos repitan: Padre, dale gloria a tu nombre. A ver, todos: Padre, dale gloria a tu nombre. Cuando estás batallando en morir por tu esposa, en servir a tus hijos y familia, ¿qué vas a rezar? Padre, gloria a tu nombre. Y es precisamente en esa hora que Papá Dios te va a contestar: lo he glorificado y volveré a glorificarlo en tu vida. Y todo comenzó cuando comenzamos a vivir lo que cantamos. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos